Caputo señaló que se termina la obra pública y que todo lo que deba ser obra pública se deberá hacer desde el ámbito privado. Me gustaría saber, como el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, ¿qué implica esto y cómo han recibido estos primeros anuncios del gobierno? A ver, varias cosas, Mariana. Primero, muy bienvenida la inversión privada en infraestructura. Argentina tiene décadas de baja inversión en infraestructura, tenemos un déficit enorme, basta recorrer el país para darse cuenta. Así que muy bienvenida la inversión privada en infraestructura. Ha habido inversión privada en Argentina históricamente, sigue habiendo inversión privada en ciertos sectores y creo que es posible que haya inversión privada en determinados sectores. Por ejemplo, el energético. Sí. Por ejemplo, el gasoducto podría ser una inversión privada, podría haber sido incluso el que hizo el gasoducto Kirchner, podría haber sido inversión privada. Por supuesto, para que haya inversión privada, la macroeconomía tiene que ser una macroeconomía estable, no tiene que haber inflación, hay que poder fondearse en mercado de capitales extranjeros porque son normalmente proyectos de largo plazo, con lo cual uno necesita créditos de largo plazo. Argentina no tiene mercado de capitales para largo plazo. Las tarifas normalmente son altas en divisas, en dólares. Con lo cual, digo, por un lado hay que arreglar la macroeconomía. Creo que una vez que eso ocurra, seguridad jurídica, otro tema que Argentina lamentablemente adolece, digamos, tiene una muy mala performance en seguridad jurídica. Pero digo, solucionado todo esto, y yo creo que es posible solucionarlo, puede ser que haya inversión privada en determinadas obras de infraestructura. Hay muchas otras obras que no, y la experiencia mundial es que la mayoría de la inversión en infraestructura la siguen haciendo los gobiernos en sus tres niveles, nacional, provincial y municipal, porque hay infinidad de obras de infraestructura que no tienen repago por el usuario y por lo tanto no tienen interés privado. Claro. O sea, lo digo en estos términos. Yo soy un privado y si yo quiero intervenir o licitar en una obra, me tiene que dejar un margen de rentabilidad, que es lo lógico. Yo soy un privado, quiero ganar dinero. Si hubiese que hacer escuelas o ciertas calles o algunos puentes que tal vez no sean tan rentables, ahí ningún privado va a querer intervenir. Exactamente, la inmensa mayoría de las obras de infraestructura no tienen repago por el privado. Voy a contar 2 o 3 ejemplos. Argentina tiene 37.000 kilómetros de rutas nacionales pavimentadas. Sí. Solamente los accesos a la ciudad de Buenos Aires y los accesos a la ciudad de Córdoba tienen volumen de tránsito suficiente para que un privado haga la inversión y se recobre por el peaje. Todo el resto, las 36.000 kilómetros restantes, no tienen volumen de tránsito. Por lo tanto, no es posible que un privado se interese en invertir. Las obras de infraestructura normalmente son de inversión muy alta. Las rutas, las autopistas, es mucho dinero el que hay que invertir. Por lo tanto, tiene que haber un volumen de tránsito realmente importante para que se pueda repagar la inversión y obviamente sí, darle ganancia al inversionista. ¿Y ante qué escenario estamos entonces? Porque se hablaba también de que con esta medida, lo decía el gobierno anterior y Catopodis, el ministro de Infraestructura, ahora que ha pasado a la provincia, hablaba de una pérdida de un poco más de 200.000 puestos de trabajo en este sentido. ¿Qué va a pasar con toda esa mano de obra? Bueno, la situación actual del sector es la siguiente. Nosotros venimos de un par de años de mucha inversión en infraestructura en términos argentinos, sí, mucho menos de la necesaria, por sí, lo que yo decía, pero en términos argentinos se está invirtiendo 1,6 puntos del producto. Eso significa muchas obras públicas en ejecución en todo el país. Y esas obras, que son del orden de 3.000, tienen, por un lado, obras que directamente contrató el gobierno nacional y obras que son por convenio con provincias y municipios. Entiendo. Pero que financia en todos los casos el gobierno nacional. Esas obras que venían a buen nivel de ejecución el año pasado empezaron a deteriorarse este año por inflación. Sí. La alta inflación complica mucho el cumplimiento de los contratos. Simultáneamente empezó a haber atrasos en los pagos, que se fue paulatinamente acelerando. En algunos casos se pagó razonablemente bien, en otros muy mal. Y estamos en una situación donde con las altas inflaciones de los últimos meses, las obras están muy ralentizadas o incluso paradas. Esta es la situación, la foto de hoy de la mayoría de las obras. Y respecto al personal involucrado, en la industria de la construcción hay del orden de 550.000 personas trabajando directas entre jornalizados y mensualizados. La mitad es obra pública.
O sea que ese universo de personas son las que están afectadas por la marcha de las obras públicas. Si las obras estas siguen paralizadas mucho tiempo, obviamente va a haber problemas de empleo. Si continúan, el problema sería de menor envergadura. O sea, a grandes rasgos, Gustavo, estamos hablando entre 250 a 270.000 personas. Directas. Directas que estaban trabajando en obra pública, que empezó el proceso de paralización y que con esta decisión política de no apostar a la inversión pública, quedan sin empleo hoy. Bueno, no es tan así, porque el gobierno lo que está diciendo es, lo que dijo el ministro Caputo en el día de ayer, es las obras nuevas las va a hacer el capital privado, sí. Ahí ya explicamos los inconvenientes que hay en algún tipo de obra. Sí. Las obras actuales las vamos a terminar, las vamos a continuar. Esto fue lo que dijo el ministro. Ese es el objetivo del gobierno. Ahora, para continuarlas se tienen que generar dos situaciones. Por un lado, no quiero avanzar, que es muy técnico el tema, pero por un lado ponerlas en valor económico, que lo han perdido por inflación, y por otro lado, obviamente, pagarnos, ¿no? Bueno, ese diálogo, más allá de las declaraciones de que deberían continuar las obras, no lo hemos mantenido, todavía no hemos tenido contactos formales para ver cómo se avanza ya en el día a día de esta operatoria. La CGT ha sacado un comunicado donde involucra también a Gerardo Martínez, el titular de la UOCRA, con quienes ustedes por la actividad tienen diálogo constante, y han hablado de que al final el ajuste fue para la gente en general y no para la casta política como se había señalado. ¿Qué se espera en el sector para los próximos meses, teniendo en cuenta que la CGT trata de no mostrarse combativa, va a esperar, pero que se pone en estado de alerta, sobre todo teniendo en cuenta en el rubro de ustedes que es tan sensible? Nosotros tenemos muy buena relación con Gerardo Martínez, muy buena relación con la UOCRA, decimos siempre que tenemos una alianza estratégica y la verdad que nos llevamos muy bien y dialogamos permanentemente. Por supuesto, si la situación se mantiene en el tiempo, necesariamente va a empezar a haber pérdida de empleo. Ustedes saben que nosotros tenemos un sistema muy especial de régimen de desempleo, de indemnización por desempleo. Que el empresario va pagando lo que es el fondo de desempleo para un trabajador de la construcción que tiene un inicio y un fin de actividad, ¿no? Exactamente. Sí. Nosotros depositamos todos los meses la indemnización en una caja de ahorro cuyo titular es el trabajador. El trabajador cuando se va, se ha despedido o renuncia, retira su indemnización que la tiene en esa caja de ahorro. Con lo cual, lo que suele ocurrir normalmente es que en diciembre muchos trabajadores, aprovechando las fiestas y las vacaciones, renuncian de las empresas para cobrar ese fondo de desempleo, poder tener algún dinero adicional y después empiezan a trabajar de nuevo en enero. Bueno, si no hay un reinicio de obras muy rápido y el reinicio de obras por los inconvenientes que yo menciono se mantiene en el tiempo, bueno, probablemente esos obreros no vuelvan a trabajar y entonces empiece a haber problemas de desempleo. ¿Sí? ¿Eso en qué tiempo? No le estoy pidiendo que sea futurista, pero si ustedes tienen estipulados por tiempos, obras y demás, ustedes planifican. ¿De qué tiempo, de qué meses estamos hablando? Porque lo que estamos viviendo es un momento de incertidumbre hasta que empiece la implementación definitiva de las medidas. ¿De qué tiempo estamos hablando, sobre todo para el sector de la construcción? De que si esto no se revierte, pueda profundizarse en una crisis de falta de trabajo para el sector. Y lamentablemente yo creo que el plazo no es demasiado corto porque para que los contratos se reinicien se necesitan dos cosas. Por un lado, dinero, digamos que nos paguen la deuda, que hay una deuda, digamos, vigente, producto de obras, trabajos ejecutados hasta el día de hoy, deuda que obviamente tiene que pagar la actual gestión. Entonces, por un lado nos tienen que pagar eso, pero por otro lado hay que actualizar el valor de los contratos. Como yo decía, para eso se requiere alguna norma especial que le estamos proponiendo a las nuevas autoridades, alguna norma especial que permita analizar los contratos y ponerlos en valor económico, porque hoy los contratos, como yo decía, no tienen valor económico por inflación, por lo tanto, a pesar que nos paguen, es muy difícil que se reinicien, con lo cual ese proceso yo creo que no va a ser corto, va a ser un proceso de algunos meses, ojalá lo menos posible, pero va a ser un proceso de algunos meses.